El miedo a la opinión de los demás es uno de los miedos más antiguos que tenemos. Quieres subir una foto, pero al final cierras la aplicación. Grabas un audio y borras el principio 10 veces seguidas. Quieres grabar tu primer video, decir en voz alta esa idea que lleva siglos dándole vueltas en la cabeza y cada vez aparece por dentro la misma pregunta. ¿Qué van a pensar de mí? Hoy vas a descubrir por qué crees que todos se dan cuenta de tus errores, cómo la frase ¿qué va a pensar la gente? Te destroza la autoestima poco a poco y qué significa de verdad eso de dejar de preocuparte por el qué dirán. En el año 2000, el psicólogo Thomas Gilovich de la Universidad de Cornell hizo un experimento bastante sencillo. Les pidió a unos estudiantes que se pusieran una camiseta con la cara de Barry Manilow, un cantante que para su generación era el símbolo absoluto de lo anticuado y pasado de moda, y que entraran a un salón lleno de desconocidos. Justo antes de entrar, Gilovich les hacía una sola pregunta. ¿Cuántos crees que se van a dar cuenta? Los estudiantes calculaban alrededor del 50%, la mitad del salón. La cifra real era 25, solo uno de cada 4, exactamente la mitad de lo que ellos pensaban. Gilovich lo llamó el efecto reflector. Tu cerebro te convence de que todos a tu alrededor notaron tu torpeza, tu aspecto, tus metidas de pata, pero ese reflector en realidad no existe. La verdad es que la gente está en lo suyo y no te mira ni de cerca con tanta atención como crees. Tu cerebro literalmente se inventa un público que no está ahí. Y la pregunta es, ¿por qué? Todo se reduce a la supervivencia. Hace 100.000 años, una persona vivía en un grupo de entre 20 y 50 personas. Ese grupo te lo daba todo: comida, calor, protección frente a los depredadores. Y si el grupo te echaba, era el fin. Solo, sencillamente no sobrevivías. Por eso el cerebro aprendió a interpretar cualquier amenaza de perder tu lugar en el grupo como una señal de peligro real, físico. El psicólogo Mark Leary, de la Universidad de Duke, lo llamó el sociómetro, una especie de radar interno que comprueba constantemente cómo me ven los demás. ¿Todo bien? En cuanto algo parece andar mal, salta la alarma. Los que tenían ese radar bien afinado sobrevivían más seguido y se lo pasaban a sus hijos. Y así, generación tras generación, la ansiedad por lo que opinan los demás pasó a formar parte de nosotros. Pero aquí viene lo raro. El mundo cambió, el cerebro no. Y en 2003, unos investigadores de la UCL lo demostraron de la forma más clara posible. La neurocientífica Naomi Eisenberger metió a varios voluntarios en una máquina de resonancia magnética y les pidió que jugaran a un juego de computadora muy simple: pasarse una pelota virtual con otros 2 jugadores. Sin competencia, solo la pelota de un lado a otro. Y en cierto momento, los otros 2 jugadores dejaban de pasarle la pelota al participante. Simplemente lo ignoraban. Dirás, ¿y qué tiene de malo? Pues bien, cuando los científicos miraban las imágenes del cerebro en ese momento, veían actividad en la zona encargada del dolor físico. Eisenberger señaló que el dolor social no es una metáfora. El cerebro lo procesa con los mismos mecanismos que el dolor físico. Por eso, cuando dices que las palabras de alguien duelen, no estás exagerando. Por eso sientes un malestar físico de verdad ante un comentario malintencionado debajo de tu foto. Tu cerebro simplemente no distingue entre una amenaza real y una social. Y como el rechazo provoca dolor de verdad, el cerebro empieza a esquivarlo de antemano. Al principio la pregunta ¿qué va a pensar la gente? Suena afuera. Tu mamá dice, no hagas eso, que te están viendo. Tus amigos se ríen de algo que hiciste. Y tú lo vas archivando. ¿Qué es peligroso? ¿Por qué te rechazan? Con el tiempo, ¿qué va a pensar la gente? Empieza a sonar ya dentro de tu propia cabeza. No hay nadie alrededor, pero ya no esperas a que alguien te juzgue. Te adelantas y te juzgas tú primero. El psicólogo David Elkind lo llamó la audiencia imaginaria, la sensación de estar todo el tiempo bajo la mirada de alguien, incluso cuando no hay nadie. Y llega un punto en que ya no sabes distinguir. ¿Esto lo piensas tú de ti mismo o es la voz de otro que un día confundiste con la tuya? Esa misma voz interna te convence de que todo lo que sientes, la ansiedad, la vergüenza, la incomodidad, se nota por fuera, y de que todos a tu alrededor lo ven. En 1998, unos psicólogos de Cornell hicieron un experimento. Les pidieron a los participantes que se tomaran una bebida amarga y disimularan la reacción. Cada uno estaba seguro de que su asco era evidente para todos. En realidad, los observadores no notaron absolutamente nada. Los científicos lo llamaron la ilusión de transparencia. Te sientes de cristal, como si la gente pudiera verte por dentro, pero por fuera la imagen es completamente distinta. Así que el cerebro te convence de 2 cosas a la vez: que todos te miran y que ven todo lo que llevas dentro. Una trampa doble y de las difíciles de escapar, y esta trampa no te suelta ni cuando estás solo.
Los likes, las vistas, los comentarios convirtieron la opinión de los demás en algo medible. Subes una foto y 10 minutos después ya tienes la cifra exacta. ¿Cuántos reaccionaron y cuántos pasaron de largo? Un cerebro con el sociómetro funcionando las 24 horas acaba de recibir la herramienta perfecta para angustiarse. En 2013, el psicólogo Ethan Kross de la Universidad de Michigan llegó a una conclusión inesperada. La gente que simplemente deslizaba el dedo por su feed, sin conflictos ni comentarios negativos, se sentía peor después. Resultó que el simple hecho de observar la vida de los demás disparaba esa misma ansiedad de la comparación. O sea que las redes sociales no inventaron el miedo a la opinión ajena, solo lo volvieron permanente. Y ahora ese espectador imaginario del que hablaba Elkind vive en tu celular. Ya ni en casa te puedes esconder de él. Pero podrías decirte, me da igual, simplemente no voy a pensar en eso. En 1987, el psicólogo Daniel Wegner de Harvard comprobó cómo funciona eso. Les pidió a los participantes que no pensaran en un oso blanco. ¿El resultado? El oso blanco no paraba de metérseles en la cabeza. Y mientras más se esforzaba alguien por suprimir el pensamiento, con más insistencia regresaba. Con la ansiedad por la opinión ajena pasa exactamente lo mismo. Decirte, me da igual, es como pedirle a alguien que no piense en un oso blanco. Das la orden y consigues lo contrario. Pero eso no significa que no haya nada que funcione. En 2014, la psicóloga Alison Wood Brooks de Harvard hizo un experimento sencillo. Los participantes tenían que dar un discurso en público. A unos les pidieron que se calmaran, a otros que dijeran en voz alta, estoy emocionado. El grupo que decía, estoy emocionado, se mostró más seguro y convincente. Aunque físicamente les estaba pasando exactamente lo mismo. El corazón a 1000, las manos sudando, la ansiedad y la emoción se sienten igual en el cuerpo, y el cerebro no las diferencia. James Gross, psicólogo de Stanford, estudió este mecanismo durante años y llegó a una conclusión muy simple. El cerebro reacciona según cómo llamas a lo que sientes. El miedo no desaparece, pero tienes una opción: llamarlo amenaza o llamarlo estar listo. Y ahí está la respuesta. Dejar de preocuparte por el qué dirán significa no darle a la opinión ajena el derecho a decidir qué puedes hacer. Porque la opinión de los demás no gobierna tu vida. Lo que hay que vigilar es ese momento en el que te retiras de la carrera antes incluso de empezar. No porque no lo quieras, sino porque tu cerebro ya te enseñó un juicio imaginario en el que te condenaron antes de dar el primer paso. No tienes por qué caerle bien a todo el mundo, porque todo el mundo no existe. Hay personas concretas, y ninguna de ellas debería convertirse en el editor jefe de tu vida. Dejar de preocuparte por el qué dirán no es decir, me da igual, sino notar el miedo, entender de dónde viene y aún así hacer lo que para ti es importante. Al final, el espectador más peligroso no es el que pueda pensar algo de ti. El espectador más peligroso vive dentro y cada día te convence de ni siquiera empezar.